Buenas tardes. En este primer vídeo vamos a configurar nuestro entorno de desarrollo para Angular. Lo primero que tendremos que hacer es irnos a la web de Node e instalarlo para nuestro sistema operativo. Nosotros emplearemos el gestor de paquetes incluido en Node.js denominado npm. Si es verdad que no es necesario, puesto que se puede utilizar cualquier otro gestor de paquetes para instalar los programas, pero nosotros hemos escogido este tutorial. Una vez instalemos Node.js, podremos irnos a la página de Angular y ver los requisitos que hay para la instalación. Lo primero que tendremos que instalar a través del gestor de paquetes es el cliente de Angular que nos permite gestionar nuestros proyectos. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es, por ejemplo, arrancar Visual Studio Code en una de las carpetas que queramos crear los ejemplos y abrir una nueva terminal. De esta terminal comprobaremos que es una terminal no de PowerShell, en el caso que estemos en Windows, sino es una ventana de comandos, CMD, y en caso de Linux o MacOS pues puede ser una bash normal y corriente. A partir de ahí iremos instalando los siguientes requisitos o aplicaciones. Lo primero que haremos es instalar de manera global, es decir, en todo nuestro equipo, el cliente de Angular. Una vez lo instalemos, nosotros ya podemos generar nuestro primer proyecto. Para generar nuestro primer proyecto, simplemente en la carpeta donde queremos comenzar, tenemos que gestionar o ejecutar ng new y el nombre del proyecto que queremos desarrollar. Lo primero que nos hace el cliente es preguntarnos si queremos incluir el módulo de routing que nos permite gestionar diferentes páginas. En este caso le vamos a decir que sí, porque nos va a ayudar a explicar ese concepto. Luego elegiremos cuál es el tipo o el formato de nuestras hojas de estilo. Estilos más avanzados o simplemente el CSS básico, que es el que nosotros cogeremos en este proyecto inicial. Tras unos instantes tendremos creado nuestro proyecto y podremos ver la jerarquía de carpetas que genera. Nosotros nos vamos a centrar en la carpeta source, donde estará nuestro código fuente. Más concretamente, podremos ver aquí index.html, que será la página principal donde podremos modificar el título. Como podemos ver, lo único que existe en el body es la inyección de un componente. Este framework Angular se basa en componentes web. Lo que vamos a hacer es programar componentes aislados que tendrán toda la lógica de negocio, incluso todo el código relacionado a la vista, y el framework inyectará el código relacionado simplemente poniendo sus etiquetas. Este será el componente raíz que Angular ha creado por nosotros en nuestro Hola Mundo, y luego veremos más adelante cómo está. Este es el código principal, punto de entrada de JavaScript, bueno, en este caso de TypeScript porque Angular emplea TypeScript, y como podemos ver lo que hace es arrancar app-module. En unos segundos veremos qué es app-module. Y esta es la hoja de estilos principal. Aquí podemos globalmente añadir nosotros lo que queramos para que afecte a toda nuestra aplicación. En Environments lo que tendremos son dos archivos, uno para pruebas y otro para el modo producción, donde podremos configurar variables globales y que nos servirán sobre todo para establecer configuraciones del entorno. En Assets tendremos todos los recursos que tendrá nuestra aplicación web, imágenes, multimedia, etc. Y en app está nuestro código. Como podemos ver, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 archivos. Estos 6 archivos corresponden al único componente que ha creado nuestro ejemplo Hola Mundo, el componente raíz. Uno de ellos, app-component-spec-ts, es empleado para hacer pruebas unitarias sobre los componentes. Luego, en este caso, lo vamos a obviar porque se sale de nuestra función de nuestra explicación. Con lo cual nos queda 1, 2, 3, 4 y 5 archivos. Como veremos más adelante, Angular 14 ha incluido el concepto de componente standalone que permite simplificar un poquito esta estructura de archivos. Pero en este caso el primero de los componentes que crea no es standalone, no es reducido, y tiene un archivo app-module donde van a venir todas las declaraciones e importaciones. Las declaraciones son aquellos componentes que va a emplear y las importaciones son aquellos módulos, aquellas librerías que va a necesitar para ejecutar este componente. Luego es el punto de entrada, que es el que vimos que se encontraba en main.ts. Main.ts hace referencia a este módulo, a este archivo, que es el que arranca, declara el componente y carga toda la librería dependientes.
Con lo cual, en verdad, ya nos quedan 1, 2, 3 y 4 archivos. Uno de los archivos app routing module hace referencia a las rutas que este componente puede tener. Y es que al programar Single Page Application, una aplicación de una página simple, podemos configurar rutas para que automáticamente, como veremos más adelante, él pueda, en función de la ruta, inyectar un código u otro código, un componente u otro componente, haciendo similitudes como si fuéramos visitando diferentes páginas, pero de una forma muchísimo más optimizada, porque no tendremos que recargar toda la página, sino aquellas cosas o aquellos componentes que cambian. Con lo cual, si obviamos este por ahora, nos quedarán 3 archivos. Estos son los 3 archivos básicos que componen un componente. Podremos ver su código HTML, evidentemente, su hoja de estilo. Cada componente tendrá una hoja de estilo para maquetar este HTML, y su TypeScript, que va a ser la lógica de negocio, es decir, JavaScript, por decirlo de alguna manera, asociado con ese componente. Luego tenemos las 3 unidades. Más adelante también veremos que podemos crear componentes en línea, es decir, no hace falta estos 3 archivos. Pero bueno, analizaremos este archivo de aquí, que es el más importante de los 3. ¿Por qué es el más importante? Bueno, pues hace referencia al core, el componente. Esto es la sintaxis, es un constructor. Él dice que lo que va a generar es un componente. Este archivo hace referencia a la creación de un componente, que la etiqueta HTML que hará que se inyecte este componente es app-root, que lo vimos aquí en index.html, hace referencia a esta etiqueta. Es decir, cada vez que pongamos esta etiqueta será inyectado, este componente. Y ahora hace referencia a los 2 archivos que sirven para hacer la vista, digámoslo de alguna manera, ¿no? La URL del HTML y la URL de la hoja de estilos. Como he dicho antes, se puede cambiar esto directamente por HTML aquí inyectado. Si ponemos embedded template URL template, podríamos utilizar las comillas francesas para poder aquí poner nuestro HTML, ¿no? Hola, y nuestro componente tendría ese código de HTML. E igualmente podríamos sustituir style por style URL por style, y entonces pues podríamos inyectar aquí pues todo nuestro código de CSS. Pero en nuestro ejemplo vamos a emplear por ahora la nomenclatura convencional, que es emplear archivos separados. ¿Cuándo es mejor una y cuándo es mejor otro? Bueno, pues está claro que cuando sea un componente más complejo, pues emplearemos esta diferenciación de archivos para que así sea todo más ordenado. ¿Cuándo nos conviene más hacerlo aquí en línea? Bueno, pues con componentes más sencillitos, más simples, pues podemos ahorrar la cantidad de archivos. Ahora nos fijaremos en el HTML. Este Hola Mundo pues ha mezclado el código fuente con, digamos, todo lo que vamos a ver ahora, que es el Hola Mundo, y al final una etiqueta muy especial, router outlet, que hablaremos en un instante. Entonces, ¿cómo se prueba esto? Bueno, pues para arrancar en el servidor de pruebas simplemente tenemos que ejecutar ngserf, y si ponemos --open, lo que hace es que una vez que arranque el servidor de pruebas, levantará tu navegador por defecto que tiene instalado en tu sistema operativo, apuntando a la dirección URL del servidor de pruebas, que es localhost por el puerto 4200. Lo que ha ocurrido aquí es que nosotros hemos acabado de crear el proyecto, pero no hemos entrado en la carpeta del proyecto. Para poder hacer todos los comandos relacionados con el proyecto, como el levantar el servicio, tendríamos que encontrarnos dentro de la carpeta del proyecto. Y ahora sí podemos arrancar el servidor de pruebas. El servidor de pruebas la primera vez tarda un poquito más. Podemos ver todo el código del Hola Mundo. Este es el código del Hola Mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué luego ocurre? Que el servidor se queda aquí arrancado de pruebas, y cualquier cambio que hagamos, imaginamos que quitamos todo el código menos esta última parte, router outlet. Si quitamos todo el código y lo sustituimos por simplemente un div donde ponga Hola Mundo component, y guardamos con command save o control save. Si refrescamos, automáticamente se refresca y podemos ver la modificación. Es decir, que el código HTML es este que tenemos aquí. Bueno, hasta aquí hemos visto las pruebas, la configuración de entorno. En los siguientes vídeos iremos avanzando sobre cómo emplear Angular para la creación de nuestros proyectos.